Buenas noches. Hoy vamos a volar alto, ancho, hondo y lejano. Hoy vamos a entonar, como reza el título de este programa, un De Profundis. Hoy vamos a saltar por encima de las bardas de nuestro corral para adentrarnos en los más remotos misterios del ser, del yo, del inconsciente colectivo, del alma, del anima mundi y de la materia prima del universo. Hoy vamos a hablar, y también ese latinajo psicología transpersonal ha aparecido en el título, en el subtítulo del programa, de algo que quizá no les suene mucho, de algo que para algunos, bastantes de ustedes, resultará completamente nuevo y que, sin embargo, es, en mi opinión, y en la opinión de muchos, extraordinariamente importante tanto para desentrañar o intentar desentrañar los misterios del universo, como para descender a los niveles más profundos de la identidad, de la personalidad, de la conciencia y quizá de la inmortalidad, nada menos. Me estoy refiriendo a lo que en el mundo del psicoanálisis, de la psicología, de la psiquiatría, se conoce con el nombre, ya ha salido a relucir, de psicología transpersonal. Una ciencia o un arte, porque también lo es, que hunde sus raíces en los planteamientos de Jung, el discípulo más brillante de Freud, que, como casi todos los discípulos, se rebeló contra el maestro y llegó en su búsqueda mucho más allá de lo que había llegado éste. La psicología transpersonal no se limita, como lo hace la psicología personal y la interpersonal, al estudio del yo y de las relaciones entre los distintos yoes, sino que trasciende ese nivel microcósmico y estudia las relaciones de la persona con el conjunto del macrocosmos. Ningún otro sistema de análisis es, a mi juicio, tan útil como ese para acercarnos a la respuesta de las tres grandes preguntas a las que hace 7 días dedicamos la entrega del Faro de Alejandría inmediatamente anterior a esta. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Y de dónde venimos? Pero no soy yo la persona más indicada para explicar qué es y qué no es la psicología transpersonal. Doctores tiene la Iglesia de esa disciplina, que a menudo linda con los terrenos tradicionalmente ocupados por la religión, y 4 de esos doctores, o mejor dicho 3, porque el cuarto hombre pertenece a otra iglesia, la freudiana, y está aquí, si me consiente la expresión, para incordiar un poco, para hacer de mosca cojonera, para apostillar y eventualmente contradecir a sus colegas, o quizá a coincidir con ellos, ya veremos. Ese abogado del diablo, que dejará de serlo en cuanto abandone el plató, es José Luis González de Rivera y Revuelta, psicoanalista y psicoterapeuta, director de la revista Psiquis, presidente de la Sociedad Española de Psicoterapia y de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y ex catedrático de Psiquiatría y Psicología Médica en la Universidad de La Laguna. Buenas noches, señor freudiano. Por cierto, quizá no tan freudiano como he dicho, porque José Luis González de Rivera fue uno de los primeros científicos que se puso a buscar un paradigma común a todas las psicoterapias. Lo sabremos también enseguida. Rodeándolo están los 3 expertos en psicología transpersonal a los que antes hice referencia. Son, en primer lugar, Manuel Almendro, psicólogo, especialista en budismo zen, en chamanismo y en bioenergética, y colaborador de uno de los 2 grandes gurúes que en estos momentos tiene la psicología transpersonal. Me refiero al checoslovaco Stanislas Grof. No sé si es checo o eslovaco, se fue de su país mucho antes de que éste se dividiera. El otro gurú es, por cierto, el norteamericano Ken Wilber. Aquí tenemos algunos de los libros del Uno y del Oro, publicados por los libros de la Liebre de Marzo, por Kairos y por Gaia, 3 sellos editoriales que se dedican con bastante asiduidad a la psicología transpersonal. Manuel Almendro fue el coordinador de este volumen publicado por Kairos, La conciencia transpersonal, en el cual han colaborado algunas de las personas que están presentes en la mesa. Junto a él, mejor dicho, junto a él no, a mi izquierda, se encuentra el valenciano Javier Castillo, especialista en psicoterapia y análisis reichiano. El adjetivo alude a otro disidente de Freud, el célebre Wilhelm Reich. Experto también en chamanismo, no Wilhelm Reich, sino Javier Castillo, y por supuesto en psicología transpersonal, y hombre habituado a hablar de estos asuntos en los medios de comunicación audiovisuales. Y por último, en el extremo de la mesa, guarda su primer turno de intervención Jaime Linares, canario de origen alicantino, psicoanalista junguiano, doctor en teología por la Gregoriana de Roma, su tesis versaba sobre el concepto de persona, vicepresidente de la Asociación de Psicología Transpersonal, que preside, por cierto,
Manuel Almendro, no lo dije antes, y creador de un método terapéutico que atiende a los 3 niveles de la conciencia: el personal, el interpersonal y el transpersonal. ¡Uf! Cuánto título, cuánto currículum. Manuel Almendro, rompe el fuego. ¿Qué es la psicología transpersonal? Bien. Sebre, no nos des una conferencia. No, la cosa no va de conferencia, pero sí de que entienda la gente un poquito de que se está produciendo una revolución en el pensamiento en estos momentos que pretende poner patas arriba a todo el materialismo científico imperante. Yo creo que la gente puede entender perfectamente lo que decimos cuando nosotros denunciamos la vida considerada como una máquina. Y frente a eso, los nuevos paradigmas no solamente, diríamos, están dentro de la psicología, sino también fuera de la psicología. Ahora bien, la psicología es una ciencia del alma, no es una ciencia solamente de la máquina. Precisamente la psicología transpersonal lo que vuelve es a recaptar el verdadero sentido de la ciencia de la vida, en comunión con la ciencia del alma y la ciencia del espíritu. Y que no tenemos en este momento, en el mundo transpersonal, que escondernos de utilizar la palabra como la conciencia o el espíritu. Bien, así como muy rápidamente para los televidentes, yo voy a leer simplemente una definición que me han pedido en un congreso en Lisboa hace un par de meses y donde todo el mundo está intentando definir qué es psicología transpersonal, cuando realmente es enormemente costoso definirla. Y lo leo rápidamente. Y yo les dije estas 4 frases. Es una disciplina que investiga el acceso a la conciencia a fin de percibir y armonizar desde ahí las sensaciones, los sentimientos, los pensamientos, de cara a realizar las más altas potencialidades del ser. ¿Algo que añadir por este ala? Sí. ¿Qué apostillar, que complementar? Yo diría que la psicología transpersonal tiene muchos frentes, entonces es verdaderamente difícil a veces centrarse. Cuando hablamos de psicología transpersonal hablamos de estados de conciencia diversos. Por lo tanto, entramos en el mundo fascinante y delicado de los estados no ordinarios de conciencia. Hablamos de integración, de una disciplina que pretende hacer ciencia e integrar lo que la psicología estos últimos tiempos nos ha aportado. Hablamos de una ciencia que pretende o intenta que el ser humano vuelva a reencontrarse con su alma. Y cuando yo hablo de alma, lo hablo en el sentido que lo dirían algunos poetas románticos ingleses como Blake, identificando alma con interiorismo, interioridad, quizás sería más correcto. Interioridad, con ese espacio interno que en un momento determinado se puede convertir realmente en un guía. Y además prefiero el término el alma al espíritu por varias razones. Primera, porque el término el alma, que sería quizá más correcto hablar de la alma, porque es algo femenino, el ánima, es algo mucho más polivalente que el espíritu. Incluso yo diría que el alma es politeísta, nos vuelve un poco, o nos entronca con las raíces de la mitología, con los dioses que en definitiva están en nosotros y que hablan en diversos espacios, a través de los sueños, a través del cuerpo. Y de alguna manera nos facilita una posición menos evolutiva, como sería el espíritu, menos jerárquica, menos de bueno y malo, donde de alguna manera la integración es mucho más factible. Yo añadiría, si me permiten, la psicología transpersonal, no solamente la psicología, sino lo que significa el movimiento transpersonal, porque lógicamente lo transpersonal va mucho más allá de las fronteras de la psicología científica y se puede hablar de política transpersonal, un modo transpersonal de enfocar, por ejemplo, la política. Yo diría que lo más importante, por lo menos a mí eso me parece que es lo más importante, porque estamos hablando lógicamente de un terreno, pues, en fin, complejo y que hay que andar pues con tiento. Y siguiendo con lo que ahora Javier Castillo decía, la alma es un principio de unidad y pluralidad a la vez. Y entonces la psicología transpersonal o lo transpersonal tiene muchísimo que ver con la conjunción de estos dos polos de la paradoja. La unidad por un lado, la pluralidad por otro. Y poder
adquirir una conciencia unitaria en contra de una conciencia fraccionada. Podemos imaginar lo que podría suceder en el mundo si desde el punto de vista pítico el político, el gobernante, adquiriera una conciencia de unidad y abandonara la conciencia fraccionada con la que gobierna, o el médico abandonara la conciencia fraccionada, la conciencia localista, la conciencia exclusivamente parcial, ¿no? Yo creo que hay médicos así. Y psicólogos, etcétera. Es que la medicina. Creo que ese es el punto. El punto que está tocando él se puede sintetizar, aunque sea un poquito complejo y eso, ¿no?, en que habría que intentar cambiar el principio de contradicción por el principio de complementariedad. Es decir, en vez de decir, tú eres vecino con el cual yo no pienso mirarme a la cara por tal, sería intentar pasar de esa negación del otro a un intento de acercarse para conjuntamente realizar algo. Eso ya está en la naturaleza. Taoísta del yin y el yang, ¿no? Es decir, la luz que nos está iluminando ahora, que son dos polos, negativo y positivo, pero no están peleándose cada día, nos están ofreciendo luz. Este es el punto importante. Tesis, antítesis, síntesis. Bueno, Volvemos a la dialéctica. Bueno, vamos a ver si in nomine Freud hay algo que objetar a todo lo que se ha dicho ahora aquí. Que ya mis compañeros han centrado el tema y han definido de qué psicología transpersonal. Yo siempre he pensado que ahí tenemos un problema enorme siempre que ponemos nombre a algo, porque para definir, para entender, para conocer alguna materia hay que nombrarla, pero en cuanto la nombramos ya la limitamos, ya decimos, empezamos a definir lo que no es, para decir lo que es. Y entonces nos encontramos con un problema muy grande, porque lo que verdaderamente nos importa es de qué va esto, de qué va la cosa. Yo soy fundamentalmente un práctico, un practicante. Yo lo que hago es ver gente que sufre y gente que tiene alguna necesidad de salir de una situación de sufrimiento. Y entonces yo empecé planteándome, como buen médico y buen psiquiatra que soy, planteándome el estudio del cerebro y planteándome el estudio de las intervenciones farmacológicas. Y el ser humano es una máquina perfectísima, y el cerebro es una máquina súper perfecta. Pero resulta que por muy bien arreglado que tengamos el cerebro, la gente no es feliz. Incluso hay gente con un cerebro o un cuerpo muy desorganizado y sin embargo son felices y son eficaces y se encajan bien en la vida. Hay algo más. Vosotros habéis hablado del alma, como no sabemos qué es, francamente, llevamos siglos dándole vueltas, pero lo que sí que sabemos es que no nos basta con nuestra herramienta biológica, hay algo más en nuestra herramienta biológica, hay una experiencia personal. Y la psiquiatría está totalmente perdida hoy en día, porque cuanto más hemos avanzado en el descubrimiento de las neurociencias, precisamente el gran éxito de las neurociencias ha supuesto un fracaso en el estudio de la experiencia, el sentimiento. Está muy bien saber la bioquímica cerebral, pero entonces no nos tenemos que olvidar que lo importante para el ser humano no es la bioquímica, lo importante es la experiencia, qué es lo que siente. Yo no sé si eso lo podemos llamar el alma, yo no sé si lo llamáis o no, o es otra cosa, porque hay una cosa más, es que además de lo que uno personalmente siente, hay un efecto más, que es el efecto que produce su existencia en los demás y que reverbera, que rebota, que vuelve y produce una influencia de vuelta en el individuo. Es decir, yo entiendo lo transpersonal un poco casi como lo interpersonal, pero más inespecífico. Lo interpersonal es bastante específico, es entre tú y yo. Y lo transpersonal es entre la noosfera, entre la experiencia humana en general y yo. Es algo que es... Pero lo interpersonal es una relación entre un ego y otro ego. Lo interpersonal, y lo transpersonal sería lo transegoico. Lo transpersonal tiene dos vertientes, la vertiente horizontal y la vertiente vertical. Yo no hablo por mí mismo, sino recogiendo pues en estos momentos varias docenas de autores que he tenido que leerme para hacer el par de libros estos y otro que viene por aquí. La cuestión es que entre ellos está claro que existiría una transpersonalidad horizontal que supone la relación del individuo con los demás individuos, pero no solamente en un ambientalismo, sino además la relación con las plantas, la relación con los animales, la tierra y el cosmos. Eso sería una relación de tipo horizontal, que en realidad es interpersonal, pero más allá de lo interpersonal, porque no es solamente entre seres humanos. Y hay una transpersonalidad vertical, que es la relación del individuo con los diferentes estados y niveles de conciencia.
de tal manera que habría niveles de conciencia por debajo y por encima de lo que llamamos el estado ordinario de conciencia. Esto es muy importante y Javier ya hablaba antes de los estados no ordinarios de conciencia. Pero yo quería apuntar a esto una cosa más, que él apunta, es decir, claro, nosotros estamos trabajando en la clínica con la gente y vemos a la gente que sufre. ¿Y de qué sufre? Como decía un amigo médico colombiano, dice, en realidad nuestros maestros son los pacientes, decía, ¿no? En el fondo lo que aprendemos muchos de ellos. Pero creo que es una palabra clave, y en los programas que he intervenido en las conferencias y congresos, la palabra crisis transpersonal. Es decir, la crisis de la persona que en este momento nos puede estar viendo y que sufre porque de alguna manera ya no se adapta al tipo de vida que dicen que tiene que adaptarse para ser oficialmente feliz. Hay una crisis transpersonal en estos momentos. Y está puesto porque ahí esgrime ya el libro aquí Fernando para hablar de la tormentosa búsqueda del ser. Que habla mucho de estas cosas de las que tú estás hablando, ¿no? Exactamente. De las situaciones de emergencia espiritual. Exactamente. Las emergencias transpersonales, porque hay gente que ya no se adapta al mundo del consumo. Consumiendo ya no son felices. Por mucho Corte Inglés y todos los hipermercados estos que nos están metiendo por todas partes y comulgar con las tarjetas de crédito, esto se acaba para ciertas personas y entran en una crisis. Y hay un problema muy grave, que estas personas a veces van al psicólogo y al psiquiatra oficial y aparecen como enfermos, y no son enfermos por el hecho de que estén sufriendo y no se adapten. No se adaptan a la vida social no porque sean enfermos, sino quizás porque están demasiado cuerdos. Y yo quiero plantear sobre la mesa esto. Sí. Yo también quisiera decir algo en relación a lo que lo has comentado. Y pienso que es una suerte que las 4 personas que estamos en la mesa, iba a decir redonda. No es redonda, no es redonda, pero es caprichosa y surrealista, pero en fin. Puede ser de idea redonda. Que estamos en la mesa, nos dedicamos a la clínica. O sea, todos trabajamos desde un punto de vista pragmático, totalmente, en nuestras diversas vertientes. Y yo diría que la psicología transpersonal, para mí uno de los elementos fundamentales, como decía al principio de mi intervención, es la integración. En ningún momento se deja a un lado lo que sería la psicología personal. Estás trabajando con una persona que tiene un cuadro básicamente psicótico, una estructura psicótica, y lógicamente trabajas organizando su yo. No lo pones en contacto con ninguna situación especial, ni facilitas el camino para que se produzca una oclusión a otros niveles. O sea que hay un proceso de integración, hay un proceso riguroso de trabajo. Es verdad que los mapas que se elaboran son mapas aún relativos. Tenemos a Wilber como uno de los pioneros en el trabajo con los mapas. Hay otros, como podría ser el de Warburg. Y vamos, pero lo cierto es que se trabaja con cautela y desde la pragmática. Pero para volver a situar el tema y ir un poco al suelo, poner los pies en tierra, yo retomaría la presentación de Fernando cuando ha hablado de Jung. No podemos hablar de psicología transpersonal sin hablar de Jung. Y no podemos hablar... Yo te lo agradezco porque yo creo que sí, ya se ha insinuado que hay un ánimo pedagógico que debe presidir este programa, y entonces, efectivamente, yo me he referido a Jung. Convendría hacer un poco la historia de la psicología transpersonal. ¿Por qué sale de Jung y a dónde va a parar? Yo creo que es fundamental para entenderlo, porque como que me has presentado, como es correcto, como una persona que trabaja desde una orientación reichiana, mi formación ha sido tanto freudiana como reichiana como jungiana. En estos momentos yo trabajo también en un marco totalmente de integración. Se tiene que hablar de Jung porque justamente es el primero que atisba que en la psique humana hay algo que va más allá de lo personal. Por lo tanto, empezamos a hablar de transpersonal, en ese sentido. Sería el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, el mundo de los arquetipos, que además puede ser entendido, para que nuestros oyentes se hagan una idea clara, podemos incluso prescindir de como habitualmente se ha descrito, como el arquetipo como un remanente de la filosofía neoplatónica, como el mundo de las ideas prefijado, pero me parece interesantísimo, por ejemplo, los estudios de los etólogos, como Lorenz, cuando te hablan que determinados animales, ante determinados estímulos, llevan a cabo determinadas conductas complejas, cosa que no sería justificable exclusivamente con el instinto simple y puro. Eso, trasladado al ser humano, haría referencia a que posiblemente tenemos una serie de esquemas universales que son activados en base a una serie de variables personales. Eso sería el mundo de los arquetipos, eso sería lo que de alguna manera configura el inconsciente colectivo. Ahí empieza la psicología transpersonal. Lógicamente hay un desarrollo, la importancia de volver al cuerpo, el trabajo de Reich, todo en la profundización en técnicas que vienen de otras culturas, la cultura chamánica, la filosofía oriental, etcétera, etcétera. Pero para ser rigurosos,
tenemos que empezar a situar el tema. Bueno, todos estos nuevos paradigmas que estás mencionando yo creo que son muy importantes para entender lo que es la psicología transpersonal, el orientalismo, el esoterismo, todas esas cosas que pululan en ese cajón desastre que se llama Nueva Era. Y me decía Fernando Díez, que es uno de los miembros de la redacción de este programa, que os preguntara si no creéis vosotros que, en definitiva, todo lo que dice la psicología transpersonal está ya dicho en el yoga y concretamente en el yoga de Patanjali, donde hay 10 niveles de conciencia transpersonal pues perfectamente configurados. ¿Qué te voy a decir? Volviendo a al estudio de la experiencia. El estudio de la experiencia, los yogas y toda la filosofía y toda la oriental realmente son un estudio profundo del funcionamiento de la mente, un estudio práctico. Es gente que estudiaba en directo el funcionamiento de la mente, empezando por su propia mente, y empezaban a estudiar su experiencia íntima, su experiencia psicológica. Y además es muy curioso cómo elaboran una cuantificación, son los 17 estados de no sé qué, es en todos los yoga de Patanjali y en todos los demás estudios de tipo budista sobre meditación, sobre estados de conciencia, una cosa que llama la atención, igual que en Santa Teresa, que probablemente también lo hizo por su cuenta, igual que otros místicos orientales de tipo sufí, una cosa que llama la atención es la belleza descriptiva en la que nosotros nos pensamos. Uno puede leer una obra sobre estados de conciencia y pensar que es una obra mística, filosófica, retórica. Realmente yo tengo la impresión que son descripciones detalladas de un paisaje, de una vida interior, de un paisaje interno, del paisaje que uno descubre cuando presta atención a su propia experiencia. Entonces, si pensamos que vamos a describir una experiencia interna de un ser humano, todos los seres humanos somos muy parecidos, estamos construidos de una forma muy similar, aunque cada uno es una experiencia única. Pero todos los seres humanos que investiguen o que observen el paisaje interno van a llegar más o menos a describir cosas parecidas. Si uno ve las descripciones de Grof con las de Lilly, el que estudiaba los delfines y que hizo el primer estudio sobre el mapa interno en estado de LSD. La cápsula extrasensorial. El que inventó la cápsula, exactamente, la de deprivación sensorial. Todos esos describen, y Patanjali, y todos describen unos estados, unas experiencias que, bueno, salvando las diferencias de lectura por el tema cultural y de lenguaje, son sumamente parecidas. Es como si estuvieran hablando del mismo lugar, del mismo territorio. Lo que me parece importante del aspecto de la psicología transpersonal que habéis apuntado es algo que también se estudia desde otros puntos de vista. Fernando me presentó antes como freudiano y agradecí la deferencia porque muchos freudianos no dirían que yo soy freudiano, dirían que ya me pasé mucho de Freud porque empecé a leer y a estudiar y a ver las realidades de otros puntos de vista que no encajan con lo freudiano. Lo freudiano está, bueno, es un gran avance que llega hasta un cierto punto, pero llega un momento en que no solamente el inconsciente colectivo, llega un momento en que nos encontramos con las vivencias internas, profundas, inconscientes, que no están relacionadas con la sexualidad únicamente. Pero ya que lo sacas, otra pregunta pedagógica. Freud hablaba ya de psicología abisal, en definitiva de psicología de las profundidades, que al menos terminológicamente se parece bastante a todo esto. ¿Es compatible Freud con Jung, o más bien son sucesivos? Es decir, que en realidad Jung no niega a Freud, sino que avanza más. Complementarios, llega más, ¿no? Si son complementarios. Yo no estaría de acuerdo. Yo te diría Se niegan el uno al otro. No, yo te diría que el modelo de Jung incluye el mismo modelo freudiano. Bueno, ahí va yo. Digamos que es un círculo concéntrico más amplio que el de Freud, pero... Porque en ningún momento... Pero es el mismo centro. En ningún momento Jung cuestiona la existencia del inconsciente personal y la importancia de la sexualidad. Sí. Lo que pasa es que hay una ampliación. Hay una aportación de Jung que yo creo que es vital para ver el avance. Jung dice en un momento, dice que hay gente que es neurótica porque no llega a adaptarse a las exigencias de la vida, lo cual ya lo había dicho Freud. Dice, pero hay gente que es neurótica porque su capacidad supera las exigencias de la vida. Claro, es decir, es no se adapta porque la vida realmente no es suficiente, que es lo que ha dicho es lo Almendro que antes. decíamos. Entra Hay el una... concepto de crisis, si me permites un segundo, que antes salió desde la clínica. Desde la clínica, yo pienso que la psicología transpersonal, podríamos hablar de la psiquiatría también transpersonal, surge justamente de la crisis, es decir, no surge de la academia ni de la universidad, sino de la crisis. Es decir, es en la constatación del sufrimiento humano, por tanto, en la crisis, ¿no?, cuando aparece la idea de que aquí hay algo más, ¿no?
aquí hay algo más. Es decir, tú decías antes, José Luis, algo muy importante, hablando de que la psicología transpersonal describe pues, la realidad, describe experiencias, describe estados de conciencia. Yo, además de que efectivamente describe, yo diría que la psicología transpersonal, sobre todo, ofrece la posibilidad no de describir solamente, sino de comprender. Es decir, la psicología transpersonal se toma muy en serio el proceso de concienciación del individuo, de tal forma... Incluso de inducir. De tal forma que en la consulta, cuando estamos frente a una persona, a un ser humano que sufre, bueno, pues tú caes en la cuenta que la crisis lo que está pidiéndole a esta persona es que tome conciencia de algo que debe comprender. No solo describir, sino comprender de sí mismo para cambiar, evidentemente. Sí, yo añadiría un paso más dentro de la complementariedad, que es comprender y además, iba a decir controlar, pero controlar no es una palabra buena en lo que estamos tratando, pero no exactamente controlar, sino descubrir que existen alternativas. Hay un punto crítico en el que uno descubre que lo que estás viviendo no es obligatorio, que las cosas pueden ser de otra forma. Y ahí viene el siguiente paso de más que la psicología, diría la psicoterapia transpersonal, o cualquier psicoterapia que se precie de ser, que cumpla su misión, que es el de liberar al ser humano de la obligatoriedad de la experiencia. No es necesario hacer las cosas que uno hace, no es necesario reaccionar como reacciona. Sí. Hay alternativas, es posible descubrir. Sobre todo hay alternativas a no tener que seguir un modelo que después produce neuróticos realmente. Si os dais cuenta, lo que estamos aquí hablando, hay dos cosas claves que se están poniendo sobre la mesa. Y es, por una parte, el aspecto que Fernando nos está pidiendo que seamos didácticos, y estamos por ahí. Y por otra parte está surgiendo la parte de hablar a la persona que sufre, porque de alguna manera dentro de su propio ser está latiendo evolutivamente lo que sería la patología iniciática, ¿de acuerdo? La patología iniciática, es decir, el sufrimiento que le va a poder ofrecer a esa persona diríamos, una palanca a través del obstáculo. Yo creo que eso es clave en la crisis transpersonal. Es decir, a esa crisis sufriente que no se adapta a una sociedad de consumo, es muy posible que lo que esté produciéndose ahí es una estrategia de la naturaleza para provocar realmente que ese ser humano evolucione a través de la crisis. Y en la parte didáctica ya diré alguna cosita más adelante. Luego siento desempeñar el papel de aguafiestas, pero la discusión tiene que quedarse ahora en suspenso porque llega la publicidad. Seguimos a vueltas con la psicología transpersonal en el Faro de Alejandría. Les recuerdo que me acompañan y les acompañan José Luis González de Rivera, Manuel Almendro, Javier Castillo y Jaime Linares. Vamos a ver si somos un poco más concretos en esta segunda mitad del programa y os voy a entrecortar yo de vez en cuando preguntas concretas. Mi primera pregunta es, los cuatro sois hombres de clínica, hombres de consulta, hombres que recibís a personas, a pacientes que llegan con problemas. Y la pregunta es, ¿sirve fundamentalmente la psicología transpersonal para curar trastornos o quiere llegar más lejos, quiere fomentar estados de bienestar y de felicidad? Yo te respondería, Fernando, diciendo que es difícil que desde la psicología transpersonal se plantee un objetivo específico, en el sentido de ese evolucionismo o ese ir ascendiendo en una jerarquía. La psicología transpersonal utiliza los recursos de la psicología para cuando una persona que sufre y se planta en consulta pueda elaborar ese sufrimiento y pueda sacar partido de eso. Quizá el matiz que puede introducir la psicología transpersonal, y tenemos que volver a Jung, en el sentido de que la psicología dinámica conoce cómo el sufrimiento, el síntoma, puede ser un mensaje. Pero normalmente ha sido interpretado como un mensaje que hace referencia a la historia del sujeto, al pasado, a eso que tiene que ver con la represión, que vuelve en forma de síntoma. Jung introduce un concepto que yo pienso fundamental, y es que ese mensaje no solamente hace referencia al pasado, sino al presente. Por lo tanto, la psicología transpersonal, uno de los aspectos es conectar al sujeto con su propio inconsciente, con ese guía que en un momento determinado no es tan distinto al guía espiritual del que nos habla en el Oriente, o ese gran hombre del que hablan los chamanes.
Pero yo diría que es muy difícil dar una respuesta concisa. La persona sufre, viene, habla de su sufrimiento y lógicamente necesita elaborar ese sufrimiento. Y vemos ese sufrimiento dentro de ese contexto global, no como algo que se ha roto y se tiene que soldar, sino como algo que está emitiendo un mensaje, como esa muerte necesaria para que lógicamente haya una resurrección. Podríamos definir... Hay una cosa importante, hay una cosa importante que has añadido y que hay que hacer hincapié en ella. Cuando has hablado del contacto con el inconsciente es, desde los tiempos de Freud, se considera como algo muy importante, pero como un reservorio más o menos de malignidades. Efectivamente. Y creo que esto es un tema importantísimo. El inconsciente es extremadamente sabio, computa a una velocidad impresionante toda la información de que uno dispone. Y tiene mucha información y muchas capacidades que son muy útiles incluso para la vida práctica, sencilla y pedestre. O sea, incluso para una cosa que aliviar los síntomas es fundamental. Tú antes nos has preguntado pienso que lo primero es aliviar los síntomas, pero que no es lo único, ni es lo más importante, por la sencilla razón de que mucha gente con que les alivien los síntomas no están bien. Hay un síntoma mucho más profundo y mucho más grave, que es la insatisfacción general y la inconexión, la incompletud. El ser humano completo es muchísimo más de lo que vemos y es muchísimo más de lo que es la experiencia ordinaria. Una de nuestras tareas es ayudar a lograr esa experiencia unitaria de lo que significa el ser humano, de lo que significa lo que podríamos imaginar como un estado de conciencia único. Antes hemos hablado de los estados de conciencia, es cierto, podemos tener muchos estados de conciencia y en cada estado procesamos la información de manera diferente, incluso tenemos conocimientos diferentes de unos estados a otros. El ideal, el objetivo final, si es que podemos hablar de eso, la tarea a realizar, sería llegar a una unificación progresiva, de tal manera que nuestra conciencia, nuestro estado de conciencia sea único, sea uniforme, que se deshagan las fragmentaciones que se han ido creando. Esa experiencia de conciencia unitaria a la que te has referido, en definitiva tiene un nombre muy antiguo, y es éxtasis. La pregunta que yo os hago en relación a ello es, ¿podríamos decir que la psicología transpersonal, y volvemos a Patanjali, es una tentativa de racionalización de la experiencia mística? No. Yo no creo que en absoluto la psicoterapia transpersonal pretenda eso. No quiere negar el racionalismo, realmente. Igual con la pregunta que hacías antes en la primera parte del programa de Fernando Díez, ¿no?, sobre si lo de Oriente ya era realmente la base de todo. Yo creo que no. Cerebro derecho y cerebro izquierdo están ahí funcionando. Quizás el cerebro derecho sea más bien Oriente y el cerebro izquierdo sea más bien Occidente, y algún día nos encontremos ahí, ¿no? La clave, yo creo que la psicoterapia transpersonal tiene un modus vivendi, y ha surgido porque lo necesitamos, si no nosotros no estaríamos ahí realmente. Y una de las claves importantes, la que él apuntaba antes, el inconsciente no es un basurero, es un mensajero de la vida, y no podemos cortar la cabeza al mensajero. De la misma manera que si vamos conduciendo con el coche, no vamos a cortar el cable que señala la luz roja, porque después vamos a tener problemas. Es decir, eso es un punto importante. Y hay una manera diferente de entender al ser humano, no como una máquina. Por lo tanto, muchas veces el materialismo científico es clasificatorio, la palabra taxonómico que vemos, es dramatizante y es enfermista, al ver que una persona no compagina con la normalidad, con la realidad. Y tal vez no compagine porque hay algo que está latiendo que le va a permitir evolucionar a esa persona. Por lo tanto, la psicoterapia transpersonal, como yo decía antes, tiene que, de alguna manera, ir más allá de la curación. Ya lo iba el psicoanálisis. Muchos psicoanalistas dicen que el objeto del psicoanálisis no es curar, va más allá, es hacer consciente al individuo de sus propias limitaciones y superarlas. Sí. De ese sentido, la psicoterapia transpersonal integra la psicoterapia clásica, pero la transciende. Sí, sin un paisaje preestablecido. Sí, con una frase que termino, con una frase. Y es que la psicoterapia transpersonal desdramatiza, desenfermiza la crisis para darle la oportunidad de ser un sentido a la vida del individuo. Bien, tú has dicho antes que el psicoanálisis buscaba el contacto, el conocimiento del inconsciente para hacer al individuo consciente de sus limitaciones, lo cual es cierto, pero hay un paso más, que es del que estamos hablando ahora, que es para hacer también al individuo consciente de sus potencialidades, de sus capacidades. Y hay un paso más, que es el buscar la manera de desarrollar, de
optimizar, si quieres, de desarrollar esas potencialidades, de liberar esas potencialidades. En ese sentido, no es exactamente el éxtasis. La conciencia unificada, el éxtasis en sí, o la experiencia mística en sí, es un estado de conciencia que no es total, es un estado de conciencia parcial, es un tipo de estado de conciencia. El estado de conciencia total al que yo me refiero quizás sea más parecido a la experiencia del maestro Zen, que está con los pies tremendamente en la tierra, que sabe resolver la situación en la que se encuentra en cada momento, desde un ataque a espadas hasta preparar un té, a la perfección, con total concentración, 100% de su personalidad entregada a lo que está haciendo según las exigencias para una experiencia del momento. mística, en definitiva, como lo es el Satori. Sería una experiencia mística continua, proceso, ¿no? Sería una yo diría experiencia que si mística en nos- acción. Sí, bien, claro, evidente. Forma, Evidente, vacío, vacío. En proceso. Sí. Yo diría que habría que hacer hincapié, para ser concretos, como pedía Fernando, habría que hacer hincapié en la preposición que tantas veces trans. Es decir, ¿qué es trans? ¿No? Trans hay que comprender en dos de su significado, o en los dos significados que tiene la expresión. Trans significa a través de, y trans significa más allá de. En este sentido, un psicoterapeuta exclusivamente transpersonal en el sentido segundo de la preposición, es decir, un psicoterapeuta transpersonal que solo pretenda ir más allá, pero que no tenga en cuenta el a través de, es decir, que no vaya a través de la persona, a través de la interpersona, y entonces en proceso llegue efectivamente más allá, a estados de conciencia unitarios, pues seguramente ni él siquiera, o ella siquiera, este psicoterapeuta, tendría pues un enfoque transpersonal, porque el enfoque transpersonal es un enfoque integral, es un enfoque unitario, es decir, es un enfoque que no puede de ninguna manera situarse solo en extremo de la paradoja, sino en ambos extremos bien cogidos, ¿no? Tú, Manuel, has hablado antes de Oriente y Occidente. Bueno, la típica ciencia occidental, empirista, conductista, reduccionista, mecanicista, en lo relativo a la psicología, parte de una hipótesis que es la mente, cuando nace el ser humano, como tabula rasa. No hay nada. En cambio, en Oriente se parte de una hipótesis diferente, que es el karma. Es decir, nacemos con una determinada carga en nuestra conciencia. La psicología transpersonal se apoyaría en esta hipótesis oriental del karma, es decir, del hombre, del ser humano que nace ya siendo algo, siendo alguien, llevando cosas. En muchas personas No que están puramente dentro, genéricas eso o es. cromosomáticas. Bueno, hay que partir de que karma significa acción, no significa una carga que uno tiene, sino que una carga que uno puede transformar. Eso es muy importante connotar. Mucha gente que está dentro del mundo de lo transpersonal sí que aceptaría el hecho de que hay siempre un atrás. Es todo el mito de las vidas pasadas, que es en el fondo a lo que te estás resolviendo, te estás dirigiendo. Exactamente. Es cierto que en los procesos de psicoterapia aparece muchísima gente que de alguna manera tiene una experiencia que no está dentro de los límites del espacio y del tiempo histórico. Ahora bien, ¿eso quiere decir que son vidas pasadas o eso quiere decir que el subconsciente de alguna manera utiliza esa forma para dar a conocer ciertos aspectos que la persona desconoce de sí mismo? Yo creo que en ese, yo no podría decir sí que existen vidas pasadas, sobre todo porque últimamente está habiendo lo que podríamos decir un abuso de todos estos procesos de vidas pasadas y se le está diciendo vida pasada a cualquier cosa. Pero, en fin, yo tengo que ser honesto y decir que el propio Stanislav Grof es una persona que cree profundamente de que efectivamente existen vidas pasadas en las personas. Y yo tengo personas en los procesos que han aparecido en mi consulta que para mí realmente yo diría que esas personas han tenido experiencias de vidas pasadas. Pero hay veces que me sonroja el hecho de ver cómo se está abusando de un tema tan sagrado, tan... Bueno, los charlatanes ya sabemos que los hay en todas partes. Ahí está el punto. Pero es decir, yo creo que sin recurrir a la hipótesis de las vidas pasadas, simplemente el inconsciente colectivo también presupone que cuando nacemos traemos algo, que no forzosamente son vidas pasadas, sino vidas de otros seres que no tienen nada que ver con nosotros, que nos precedieron, ¿no? Y además el inconsciente siempre está fuera del espacio y del tiempo. Las coordenadas que nosotros utilizamos no son válidas para el inconsciente en ese sentido. Y la propia mitología nos da información de esto que acabas de decir, claro. Cómo se repiten, y el estudio comparativo de las religiones entre comunidades que aparentemente no han tenido contacto o muy difícilmente lo han podido tener, se repiten los mismos mitos.
Pero, es que ya no es solo el inconsciente colectivo, es decir, si tú te das cuenta, en todas las tradiciones existe una dualidad. Por ejemplo, en la India tenemos Prakriti, Purusha, tenemos el Yang y el Yin, tenemos la materia y el espíritu. En el chamanismo tenemos el tonal y el nahual. Siempre han estado las dos dimensiones. Sí. Es decir, la dimensión que está en el espacio, el tiempo y la materia, y la dimensión que está más allá del tiempo y el espacio y la materia. Pero hay personas que a eso le llaman inconsciente y hay otras personas que le llaman más allá. Bueno, pero las palabras, llega un momento en que los mapas son los mapas y los territorios son los pero, territorios. Pero de alguna manera yo creo que en ese sentido se ha de seguir teniendo los pies muy en tierra, muy en tierra. Sí que pienso que podemos hacer traducciones, aunque las traducciones siempre son relativas. Pero todo ese universo mitológico de lo que nos hablan todo este tipo de tradiciones, eso es un universo que hace referencia a la imaginación. Lo que pasa es que la imaginación tiene un estatus. La imaginación podemos ubicarla en estatus de realidad. Es una de las realidades. Sí. Pero de ahí un poco a inferir la existencia de un plano real con habitantes distintos o otra vida pasada es un salto que se puede dar, no se puede dar, pero yo creo que hay que llevar muchísimo tiempo en ello. Sigamos la búsqueda de la concreción. Me gustaría que os refirierais a la experiencia chamánica. En tu caso es importante, tú has estado con los Yanomamis, has estado con los Piaroas, en el tuyo también, Manuel, has estado en la Sierra Mazateca de México y creo que incluso allí te llamaban Manolín Nahuatl, ¿no? Nahuatl. Eso me lo llama Javier Casillo, me lo encontré un día por allí. Yo estoy llevo 20 años. Me bautizó con el nombre de Perkins, no estaba yo más delgado. Bueno, ¿qué tiene que ver el chamanismo con todo? El chamanismo, si se encuentra un buen chamán, es encontrar realmente una de las claves de la vida. E igualmente en un maestro zen, porque yo, por ejemplo, estoy trabajando con Tiravansa, que hay mucha gente que lo conoce, y trabajo con algunos maestros orientales porque la psicología académica no me era suficiente. Entonces, el chamanismo muchas veces se dice que es la religión de la tierra, la que ha existido siempre, ¿no? Es un contacto con la tierra. El chamanismo, de alguna manera, es reencontrar al individuo con el sentido de la vida, diríamos, en la dirección de que, de alguna manera, nosotros aquí tenemos algo que hacer en esta vida. Es decir, aquí venimos para algo. Es intentar resolver el misterio de la propia presencia desde la selva, en conexión con los espíritus de las selvas, como ellos trabajan, ¿no? Yo no quisiera extenderme, pero diría una cosita. Hace poco tiempo, un par de meses, que estaba en el Amazonas, yo trabajo también con los shipibos y los conibos, los axenincas, y yo le preguntaba a un buen curandero, allí se les llaman curandero, que es un chamán, y yo le preguntaba, oye, ¿qué es esto realmente? Y dice, el viaje nuestro es un día encontrarte con la fuerza. Cuando ya un día te encuentras con la fuerza, dice, ya no hay libertad. Ya estás ahí al servicio de la fuerza. Pero al mismo tiempo decía, y estoy totalmente seguro que cualquier ser humano que pudiera tener algún día el contacto con esta fuerza, con la fuerza, como él le llama, dice, estoy totalmente seguro que no habría ni un solo ser humano que realmente se negara, ¿no?, a tener ese tipo de experiencia. ¿Y qué es esa fuerza? ¿Tiene algo que ver con lo que Freud llamaba líbido? No. ¿Tiene algo que ver con lo que en la India se llama kundalini? Por lo de la guerra de las galaxias. Sí, Sí, tiene estaba pensando en eso. tiene que ver. Bueno, curiosamente yo te digo, mucha gente de los americanos, los gringos que están haciendo películas, han bajado al Amazonas, eso está clarísimo, han tenido muchas experiencias con LSD y por eso están haciendo ciertas películas. Estoy totalmente convencido y de hecho, por ejemplo, Cristina Groff participó en Tormenta de Cerebro, en aquella famosa película y tal, La mujer de Groff, ¿no? Es decir, hombre, hay que ir un poquito más allá de la guerra de las galaxias y de Hollywood, ¿no? Pero ¿cómo se va más allá? Pues teniendo la experiencia, como decíamos antes. Leyendo libros está muy bien, viendo programas de televisión está muy bien, pero si uno no recorre el territorio, no podrá saber realmente. Y yo termino con esto, ¿no? El mundo chamánico es curioso cuando hablan del otro lado, ¿no? Y el otro, también, unos meses atrás, a la hija del chamán, yo le comentaba, obviamente con nosotros, que vamos a ir esta noche a trabajar con don Patricio y tal y cual, y me decía ella, no, yo no voy. Dice, me da tanto miedo el otro lado, es el otro lado, ¿no? Y a decir una cosa, ¿no?, romper una lanza, se puede decir, en el mundo chamánico. Hay veces que nosotros que venimos de este espíritu científico, que lo sabemos todo, que tenemos tantos títulos, si supiéramos
cómo realmente han trabajado los chamanes, cómo ellos trabajaban y después de hacer su trabajo con los hongos, con la ayahuasca, cómo ellos se pasaban días desmenuzando realmente hasta dónde había llegado uno, qué había descubierto el otro, es decir, milímetro a milímetro, tenían un mapa de lo que era el otro lado. Esta mención del otro lado, Manuel, me da pie para haceros una pregunta estrictamente personal. A mí he llevado a cabo mis experiencias, mis investigaciones, como sabéis, en esa búsqueda del otro lado. A veces he creído estar en el otro lado, he creído entrever el otro lado, he estado en contacto con el otro lado, y para mí eso siempre ha sido extremadamente placentero, extremadamente feliz, y en ningún momento he tenido ese miedo al que tú te estás refiriendo. Sin embargo, cuando yo he trasladado o intentado trasladar ese tipo de experiencias a otras personas, muchas veces estas personas, bien a priori, bien a posteriori de la experiencia, me han dicho que estaban asustadas. ¿Por qué hay gente que tiene miedo de eso, que en cambio para mí es un estado de extrema dicha? Yo te diría lo siguiente, Fernando, y yo he de reconocer que he tenido miedo. Y he pasado, el primer enemigo del hombre de conocimiento, según Carlos Castaneda y don Juan. Bueno, lo que pasa es que el miedo puede ser un aliado, Claro. y a veces hay que escucharlo. Había que escucharlo. El miedo es un límite siempre que no se pase de la raya. Bueno, yo las experiencias que he tenido en la Amazonía, tanto con los chamanes Yanomami como los Piaro, han sido experiencias realmente importantes. Yo creo que han implicado que se van a cambios realmente interesantes en mi vida, pero efectivamente son experiencias que tienen los dos puntos, en el sentido que pueden ser de extremo gozo y de extremo dolor. En el sentido que además justamente para este tipo de culturas, para su mitología, es muy difícil entender una cosa sin la otra. De hecho, el chamán Yanomami, para realmente ser chamán y ser hombre de conocimiento, previamente se interna en la selva, está aproximadamente 3 o 4 días sin comer, sin beber, yopándose, que es la sustancia psicoactiva que utilizan, en la cual tuve posibilidades de tener, de experimentar en mi propio cuerpo, hasta que de alguna manera se sienten morir totalmente. Llegan a lo que ellos llaman el mundo inferior, se despedazan, los meten en una especie de cazuela, se cuecen, y cuando salen de allí se vuelven a montar y entonces son considerados hombres de conocimiento. Claro, lógicamente nosotros con nuestra mentalidad tenemos que hablar de mito, no podemos hablar de otra cosa. Hay veces que realmente el chamán muere, porque no aguanta eso físicamente, realmente. Pero el chamán simbólicamente necesita morir para realmente ser un hombre de conocimiento, y eso siempre da miedo. Eso es tal cual lo que decía Krishnamurti cuando decía: haz lo que temes y el temor desaparecerá. Muere y desaparecerá el terror. Date cuenta, además, date cuenta que el arquetipo, de la muerte y la resurrección es un arquetipo universal. Bueno, y el concepto de purificación, por ejemplo, que hay ahí debajo, ¿no? Bueno, la muerte del ego, en el fondo, está en las religiones de todos los tiempos, Eso ¿no? forma parte, probablemente, Pero vamos a ver, punto fundamental de la filosofía perenne, ¿no? Hay una cosa que decía Fernando. Yo no solamente llevo 20 años trabajando, sino que además me he llevado a psicólogos y psiquiatras a trabajar a México y al Amazonas. Y bueno, está muy bien, ¿verdad? Ver cómo realmente, pues aquello que te gusta a ti tanto, lo taurino, ¿no? A ver qué mano es diestra o izquierda, pues yo de toros entiendo poco. Bien, yo creo que cuando uno va al otro lado, uno lleva el bagaje de las cosas no resueltas que tiene. Y entonces allí, evidentemente, eso pesa. Y en segundo lugar, te voy a poner como ejemplo, hay un centro que se llama Taquihuasi, y recogen a los heroinómanos más perdidos de este mundo, en la zona de Tarapoto y Lima, donde los drogadictos viven en unas condiciones que son inimaginables ya para nosotros, en las desembocaduras de las aguas negras y demás. Esta gente de Taquihuasi se dedican a recoger a estos toxicómanos de pasta base. No sé si conocéis la pasta base de la heroína, es lo más sucio que pueda una persona inyectarse. Yo creo que es peor que inyectarse mostaza, ¿no? Entonces los recogen y trabajan con varios chamanes y 50 plantas, y entre ellas el ayahuasca. Cuando yo hablo con el doctor Mavid, que es el que lo lleva, y unos cuantos psicólogos que hay, y varios chamanes, la gente entra en un miedo espantoso, pero que entra en todo el submundo de la heroína, que es verdaderamente horripilante. Si habéis trabajado con heroinómanos y cuando te dan realmente el viaje, es un viaje al infierno, Y entonces estos entran en el infierno a trabajar con ellos, para resolver después realmente desde el infierno
todo aquello de una manera simbólica que nosotros podemos transmitir, pero eso no es simbólico. Ahí no hay mitología, ahí hay realidad. Por lo tanto, sí que hay sufrimiento, porque se van a las zonas avisadas. Pero Manuel, pero siempre hay fantasía y siempre hay imaginación. No estoy de acuerdo, eso va mucho más allá de la fantasía y de la imaginación. Pero la imaginación es algo muy real. Es que cometemos el gran error que cuando hablamos de... otro nombre, No, pero no, la imaginación es un plano, como es el lenguaje lógico racional. Pero eso va mucho más allá. A mí la palabra imaginación y cuando, se me queda corta. Bueno, yo creo que sin embargo es un término, y además un término fabuloso, y cuando en definitiva estamos hablando de construir el alma, estamos hablando de la imaginación y de devolverle al alma lo que es suyo. Una pregunta... Verás, yo, perdóname, lo de la imaginación, estaba pensando en lo que decís. Es que la imaginación parece que es algo que uno construye, que uno fabrica más o menos queriendo, más o menos inconscientemente. Yo hablaba de otra imagen. Sí, es que yo creo que Manuel también y yo también, y tú también, cuando hablas de que en el más allá hay gente que tiene experiencias terroríficas, es algo que te viene. Hay como dos modos de pensar muy claramente diferentes. Uno es el modo habitual, que tenemos, sabemos lo que decimos, sabemos a dónde vamos, estamos creando una idea. Y luego hay otro modo de pensar, que es el modo sorprendente, que se da en el otro lado y que se da en los estados profundos de conciencia y que se da en el curso de los procesos psicoterapéuticos, como los que hacemos nosotros, en el que se piensa de otra manera. Realmente no es que pienses, es que eres pensado. La experiencia te viene de algún sitio, del otro lado, de alguna parte, te viene la experiencia y lo más que puedes hacer... El mundo de los arquetipos. Lo más que puedes hacer es entenderla, es describirla, es observarla. Te encuentras como un viajero en un espacio. Bueno, si te gusta, yo he tenido experiencias terroríficas. Sí. Sin embargo, esas experiencias terroríficas inmediatamente después se han convertido siempre en consoladoras. Y yo más o menos... Lo has transformado porque lo has Pero es lo aguantado. que pasa con la crisis, exactamente igual. La crisis es clínica, sin necesidad de irnos a una experiencia de tipo chamánico, salir de la propia casa de cada uno, o salir de la consulta. La experiencia de la crisis es una experiencia que tiene un aspecto dolorosísimo de muerte. Si no, no hay crisis. ¿Qué pasa con la depresión? Tienes que morir para renacer. Pero eso que dices, Fernando, es importante, porque es que la experiencia terrorífica, si uno aguanta el modo de funcionar, si uno aguanta la experiencia, me gusta otra vez, sacamos el prefijo trans, se traspasa. El terror se vence traspasando, yéndolo a través, no quedándose delante. Es que aparece Kali, podríamos decir desde el mundo hindú, aparecen las gárgolas, por ejemplo, del mundo cristiano. Aparece, es decir, lo que los llaman... Si tú le sostienes la cara a Kali, después llega... Sí, o te devora o te da el paso. Pero llega te la da el diosa paso. bondadosa, ¿no? Sí, es posible, pero no hay que ser tan mecánico. Pero el problema está que la vela, la pequeña luz de la conciencia es un bien muy preciado. Y no en todos esa llama está lo suficientemente encendida. Por lo tanto, el peligro de ser devorado es un peligro real. Yo quisiera poner una cosita aquí. Déjame antes que te haga una por pregunta, supuesto. os la hago a los cuatro. Yo un poco, bueno, el sistema que yo he utilizado siempre en ese tipo de experiencias para salir airoso de ellas ha sido obedecer eso que fue el lema del movimiento psicodélico americano, el de Timothy Leary, etcétera, que como sabéis se reducía de una forma un poco esquemática: turn on, tune in, drop out, decían ellos. Es decir, enchúfate, sintoniza y déjate ir. Si uno se deja ir, la experiencia terrorífica se torna consoladora. Si uno en cambio se aterroriza, frena, dice horror, horror, y quieres espantarla, es cuando te pegas el batacazo. Sí, esto tiene una traducción en la consulta, en la clínica, en el día a día de la psicología transpersonal. La resistencia efectivamente al cambio. La sombra, se puede decir. Y el encuentro, es decir, el resistirte al encuentro con tu propio cambio, el resistirte al encuentro con la propia sombra y la aceptación de la sombra, produce un incremento del dolor y del sufrimiento. Todo lo contrario de lo que se podría esperar. Lo que ocurre, Fernando, es que tú has podido acceder a esa experiencia, quizá algunos de nosotros hemos podido acceder a esa experiencia, porque tenemos un yo mínimamente organizado, que nos permite hacer una digestión mínimamente adecuada, aunque entremos en pánico, aunque haya miedo. Pero no todo el mundo tiene esas características. Todos hemos visto en consulta que personas, después de horas seguidas de meditación, han hecho un brote psicótico, o después de la ingesta de una sustancia psicotrópica, y eso es un hecho real, y no es que la persona no se haya abandonado, sino que yo creo que es muy importante centrar el tema y decir que es fabuloso, hay que abandonarse, pero hace falta un yo mínimamente organizado. Si no, realmente uno se desborda, y volvemos otra vez a Jung, en el sentido de la importancia que le da la luz de la conciencia. Sin esa luz, el caos... Es que Jung dice una cosa muy importante, y él dice, solo lo luminoso cura.
O sea, la curación se produce con el encuentro de lo luminoso. Y lo que se hace en el proceso de psicoterapia, ya lo decía yo al principio cuando leía, es poder... luminoso. Lo luminoso. Subrayamos porque la gente siempre oye luminoso. Sí, lo luminoso. No se trata de la luz, sino del numen. Lo luminoso. Es decir, y eso es muy importante. Ahí habla de todo el proceso de individuación. Hablando de la pregunta que tú decías, tú sabes que Grof, por ejemplo... Estamos ya fuera de tiempo. Ah, bueno, pues entonces yo lo que quería decirte, lo de, por ejemplo, Grof pasó estamos de al otro lado. Estamos en el otro lado. Pues entonces estamos en la respiración holotrópica. Es decir, como Grof, él, a través de sus investigaciones, dijo, bueno, vamos a buscar un método que la persona entre realmente en la caja negra. ¿Cómo? Él se instruye en toda la tradición, dice, con la respiración holotrópica. Pero Grof tiene que recurrir a ese método porque él había investigado siempre con el LSD. Exactamente. Llega a Estados Unidos, se le prohíbe. No, al principio no se le prohíbe. Al principio no, pero luego llega un momento en que se le prohíbe. Se le prohíbe. Y entonces dice, bueno, ¿qué hago yo? Exactamente. Y entonces descubre la respiración holotrópica. Explica lo que es entonces, la respiración holotrópica es un método poderoso que permite desbloquear absolutamente los procesos inconscientes de la persona. De tal manera que es mucho menos, podríamos decir, coactivo, que es un LSD que te lo tomas y desde luego el LSD está dentro y empuja. En la respiración dejas de respirar y modulas la experiencia. ¿Cómo es esa respiración? Sí, ¿Serías capaz de reproducirla aquí, aunque fuera una caricatura? No, se trata de ponerse acostado, entonces muy cómodo con una persona que te cuida, y entonces intentar abrir la boca al máximo, o bien a través de las fosas nasales, y hacer lo que se llama una hiperventilación, es decir, una respiración muy rápida, que podía hacer... Ahora enchufan y me tienen la imagen para unos cuantos programas más. Pero la cuestión sería en que esa respiración, después de estar varias horas respirando a niveles parturientos casi prácticamente, llega un momento en que la mente no puede realmente controlar el proceso y la persona hace que entre en lo que sería el otro lado, los procesos. Un otro lado que desde luego para mí es la psicología de este milenio. Bueno, es curioso esto y ya con ello tenemos que terminar, pero es eso que tú has dicho, la respiración holotrópica, la hiperventilación, es justamente lo contrario de un sistema que conduce al mismo resultado y que es el que se utilizaba en las religiones tradicionales. El sistema de los mantras, el sistema de las letanías, el sistema de la repetición, por ejemplo, de un ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis, o amén, 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 que es el aum. Y entonces, sí, pero es que ahí se produce hipoventilación, es decir, se va enrareciendo el oxígeno de la sangre porque se expira más de lo que se inspira y al cabo de 2, 3, 4, 5 horas se explicaciones. Has planteado un tema, yo pienso, fundamental, importantísimo. Ahora que vamos a comenzar el programa. Porque, no, es verdad, porque de alguna manera ten en cuenta que este tipo de técnicas, como las técnicas richianas y neorrichianas que trabajan con el cuerpo, con la ventilación, con la apertura corporal, son técnicas extravertidas. Buscan el contacto a partir de soltar y de conectar, teóricamente o hipotéticamente, moviendo una energía o una pretendida energía. Pero, sin embargo, hay determinadas técnicas que justamente buscan lo contrario, la introversión. Sería calentar ese crisol, es un poco la tradición alquímica. Y de alguna manera son caminos distintos, pero que son complementarios. En ese sentido, por eso el trabajo de Freud y Reich es totalmente complementario con el de Jung. Y además, una cosa, Fernando, simplemente un pelín para decir, bueno, los sufíes ya trabajaban con hiperventilación, los pranayamas exactamente. No estamos inventando nada, la psicología transpersonal no va a inventar, va a intentar, podríamos decir, hacer un buen mandala, ¿no?, de tanta cosa dispersa como hay. Fin de la conversación, lo siento, gracias por todo lo que aquí habéis dicho, gracias también por todo lo que se queda en el tintero. No hemos agotado el tema, que es casi infinito o ilimitado, como Einstein dijo del universo, pero sí hemos agotado y sobrepasado todos los minutos puestos a nuestra disposición. Seguiremos hablando de psicología transpersonal cómodamente arrellanados en nuestros divanes, que no en el diván del psicoanalista. Pero eso será dentro de media hora como mínimo, porque ya saben ustedes que el Faro de Alejandría sigue con otros temas después de la publicidad que empieza en este instante.